En este segundo parte sobre el tema de toxoplasmosis, vamos a considerar en especial sus procesos evaluativos y de transmisión. Consideraremos entonces formas evolutivas e infectantes del parásito, su ciclo evolutivo, su huésped definitivo, huéspedes intermediarios y su transmisibilidad. Vamos a considerar las formas evolutivas infecciosas del Toxoplasma gondii. Antes aclaremos lo siguiente. Cuando en el transcurso del curso se ha preguntado sobre la etiología del parásito, la respuesta obedece a indicar el género y la especie del parásito. Acá, la etiología de la enfermedad de toxoplasmosis es Toxoplasma gondii. Pero este protozoario tiene la característica especial o la particularidad de que produce la enfermedad bajo diferentes formas por las que pasa su proceso de evolución. Miremos entonces cuáles son esas formas. La primera, el ooquiste, abajo en la parte izquierda, también conocido con el nombre de esporoquiste. Esta forma evolutiva es la que es eliminada con las materias fecales del gato, las que van a llegar al medio ambiente y van a contaminar suelos, aguas, verduras para continuar su proceso evolutivo. Cuando las materias fecales del gato eliminan esta forma de ooquiste, por lo general se elimina es una forma no madura. Por eso hablamos de ooquiste no esporulado. Y como ya sabemos que las coccidias, y el toxoplasma es una coccidia, ellos en su interior forman un proceso de esporulación, transformándose en 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno en su interior. Tiene las mismas características, tiene el mismo número de esporoquistes y el mismo número de esporozoitos del género Sarcocystis bovi-hominis y Sarcocystis suis hominis, que vimos en coccidias. La segunda forma evolutiva del parásito se llama taquizoito. Es la forma que se multiplica rápidamente, que tiene movimiento rápido, de ahí su nombre, taqui, movimiento, rapidez, zoito, células que se mueven rápido. Estos taquizoitos son las formas móviles que toman vía hemática o linfática y son transportados por macrófagos, monocitos y otras células para invadir a sus huéspedes intermediarios. Y la tercera forma, que es el quiste, cuando se adapta al tejido, que por eso también recibe el nombre de quiste tisular, es una formación que tiene una capa elástica propia, dura, que en su interior se encuentran una cantidad de células que tienen una movilización lenta y reciben el nombre de bradizoitos. Se encuentran en órganos y tejidos. Son estáticas, quietas, incluidas al interior del quiste. En la parte superior al quiste observamos una formación que se llama pseudoquiste. Son quistes falsos, que no alcanzan a tener una membrana completa, por lo tanto se destruyen y los parásitos
que se encontraban dentro de ese pseudoquiste invaden inmediatamente otras células, otros tejidos, inflaman, lesionan y se multiplican nuevamente. Hasta que llega un momento que esos taquicioitos pierden el movimiento y se convierten en células lentas de movimientos lentos, cambian entonces de taquizoitos a bradizoitos, hacen su estructura de la capa de protección y forman el llamado quiste tisular. Cada una de las formas que vimos anteriormente presenta las siguientes características. Los ooquistes o esporoquistes eliminados por los gatos en materia fecal es la única especie animal que puede eliminar esta formación a través de materia fecal. Miden de 10 a 12 micras. Ya lo decíamos, se excretan en heces con materia fecal de los gatos o de los felinos. Se caracterizan por tener 2 esporoquistes y dentro de cada esporoquiste tienen 4 esporozoitos. Requieren, después de salir como quistes en las materias fecales de los gatos, permanecer en el medio ambiente de 1 a 5 días para sufrir un proceso de esporulación, madurar y convertirse en infecciosos. Estos ooquistes pueden permanecer viables hasta 18 meses en tierra húmeda y son resistentes al medio ambiente y a desinfectantes comunes. Por eso se debe tener mucho cuidado cuando se abona con tierra lo que son las plantas o cuando se trabaja el abono de las plantas, que fácilmente podemos contaminarnos, infectarnos las manos, llevarnos a la boca y continuar la infección con Toxoplasma gondii. Los taquizoitos. Estos taquizoitos miden hasta 6 micras, ya decíamos que son las partes móviles, invasivas del parásito. En el intestino, cuando se multiplican en el gato, salen. Cuando llegan en los gatos, toman vía hemático-linfática. Cuando llegan a sus huéspedes intermediarios, no hacen las evoluciones sexuadas, sino que inmediatamente toman vía hemático-linfática y se van a diferentes órganos y tejidos. Son formas alargadas que cuando llegan a cualquier órgano o tejido de nuestro organismo, se encapsulan ligeramente con una membrana que no es fuerte, se rompe ese llamado pseudoquiste y vuelven a invadir nuevas y nuevas células. Los taquizoitos son la forma anterior a los bradizoitos y cuando su movimiento, como le decía en la diapositiva anterior, cambia de rápido a lento, ya empieza a constituirse adecuadamente la capa protectora del quiste para formar el quiste tisular. Los quistes tienen tamaños relativos. Para algunos miden 70 micros de diámetro, otros afirman que alcanzan diámetros hasta de 200 micras. También se informa de que contienen aproximadamente 1000 células bradizoitos en su interior, que se multiplican lentamente. Estos bradizoitos se encuentran en la fase crónica de la enfermedad y el quiste en sí está recubierto con una membrana elástica que puede vivir toda la vida del hospedador o puede romperse en cualquier momento. Y estos quistes se ubican principalmente en músculo esquelético, corazón y cerebro. Cuando hablábamos del ooquiste, decíamos que era la forma que los gatos eliminaban con las materias fecales. Estos ooquistes son inmaduros. Por lo tanto, en el medio ambiente tienen estos ooquistes que sufrir un proceso de maduración
que se conoce con el nombre de esporulación y pasa entonces de un ooquiste sin esporular a un ooquiste esporulado. Y cuando hablamos de ooquiste esporulado es porque ya el esporoquiste ha formado en su interior dos estructuras y en cada una de ellas tiene 4 células infectantes que son los llamados esporozoitos. Recuerden que este proceso de esporulación demora aproximadamente de 1 a 5 días. Las condiciones de humedad son aceptables y le benefician al parásito y que estos quistes pueden aproximadamente demorar 18 o más meses en el medio ambiente. Las anotaciones que se hicieron anteriormente sirven o son fundamentales para entender cómo evoluciona el Toxoplasma gondii. Y todos nosotros debemos saber cómo evoluciona el Toxoplasma gondii para poder llegar a interpretar la enfermedad. Lo que vamos a ver a continuación son, en primera instancia, los elementos fundamentales de un ciclo evolutivo. Posteriormente, un ciclo evolutivo ya completamente diagramado y después algunas formas de transmisión utilizando los conceptos que ganemos o que se puedan aprender de las diapositivas del ciclo evolutivo. Bueno, tenemos el gato. El gato es el huésped definitivo del parásito. Y se llama huésped definitivo porque es el único que tiene la capacidad en su intestino de hacer la reproducción sexuada, asexuada y sexuada del parásito. Y nosotros decíamos en los contenidos del curso que los parásitos cuando alcanzan su estado adulto, lo haces en el huésped definitivo. En otras palabras, huésped definitivo es el que alberga al parásito en su estado adulto. ¿Y cuáles son los estados adultos? Los que se pueden sexar. Y acuérdense que en el toxoplasma se da primero una fase que es asexuada, tipo esquizogónica, y después una fase gametogónica, donde se individualizan gametos machos y hembras para formar el huevo o cigoto que va a salir con las materias fecales. Entonces el gato es el único huésped definitivo. Pero cuando hablamos de gatos, también tenemos que entender que todos los félidos salvajes también cumplen la función de ser huéspedes definitivos. Y hablamos de félidos salvajes, estamos hablando de leoncillos, leones, tigres que tienen la misma línea familiar de esta especie felina. En la parte derecha tengo yo los huéspedes intermediarios. Huésped intermediario es el que alberga al parásito en su estado evolutivo, en el cual no llega a adulto. Los huéspedes intermediarios están representados en todos los animales domésticos y salvajes, incluyendo al hombre y al mismo gato. Los bovinos, ovinos, equinos, porcinos, aves, esos animales de compañía que nosotros tenemos, todos son huéspedes intermediarios. Los animales salvajes, los peces, las aves, son animales que sirven como huéspedes intermediarios al parásito. En la parte de abajo tenemos la especie humana, el hombre, que al igual que los bovinos, los ovinos, los conejos, los ratones, también es huésped intermediario, porque nosotros albergamos no el adulto, sino el estado evolutivo del parásito. Entonces, el gato elimina las formas infectivas, los vertebrados
que vemos a la derecha se infectan como huésped intermediario, nosotros nos infectamos también como huésped intermediario. Y si por desgracia la mujer se encuentra embarazada, hay la posibilidad de que la infección pase al feto y es lo que llamamos toxoplasmosis congénita. Este es el fundamento del ciclo evolutivo. ¿Quién es el huésped definitivo? El gato. ¿Quién es el huésped intermediario? Todos los otros animales, domésticos y salvajes, incluyendo el hombre. ¿Qué elimina el gato? Siempre las formas infectivas. Los ositos que maduran en el medio ambiente se forman llamados ooquistes, y estos ooquistes o esporoquistes que son los que van a infectar a el resto de nosotros o al resto de los animales que somos huéspedes intermediarios. Con lo indicado en la diapositiva anterior, creo que podemos realizar el ciclo evolutivo. Le he anotado las letras A, B, C, D, E y F para indicar la secuencia. En el punto A, vamos a considerar que es un roedor. Y el roedor, como animal, es huésped intermediario. ¿Y qué va a tener dentro de su musculatura? Quistes en sus carnes. ¿Y ese quiste que van a tener? Los bradizoitos. ¿Y los bradizoitos qué son? Las formas infectivas. Cuando el gato consume estas carnes, esos quistes se disuelven y los bradizoitos se multiplican en el gato y ahí, como huésped definitivo, se da la fase asexuada y después la fase sexuada. Y en la fase sexuada se forman los gametos y estos gametos forman el huevo o cigoto que sale con el nombre de oocisto. En el punto C, ese oocisto madura y se convierte en un quiste maduro llamado ooquiste, que al madurar recibe el nombre de esporoquiste. Punto D. Este esporoquiste, si usted quiere, lo puede otra vez ingerir por ratones y otra vez en el ratones se van a convertir los bradizoitos y nuevamente el gato consume los ratones y otra vez el ciclo evolutivo, y en este cuadro usted puede manejarlo cuantas veces quiera. Pero vamos a salirnos de la forma infectiva, que es el punto D, con los esporoquistes, que en su interior tienen 12 esporoquistes, y estos esporoquistes en su interior tienen 4 esporozoitos que son infectantes. Estos en el suelo contaminaron los alimentos, contaminaron los pastos, contaminaron el agua, contaminaron las verduras, como pasa en el punto E. Y estos esporocitos llegan allá, llegan al intestino de los animales, hacen una reproducción asexuada. Los intermediarios no hacemos la reproducción sexuada, toman vía hemática a través de linfosangre, a través de, o son llevados por otras células, y llegan a los organismos que son los huéspedes intermediarios. Tenemos cerdo, tenemos oveja. Nosotros, en el punto F, nos infectamos, ya sea consumiendo las carnes que se encuentran en los animales del punto E, bovinos, porcinos, o ya sea por consumir aguas, alimentos contaminados, sucios con tierras infectadas o con verduras, para llegar a humanos. Y en humanos, estas infecciones, venga de los animales o venga de las verduras o el agua, va a llegar a evolucionar en los diferentes órganos y tejidos nuestros para alcanzar lugares de mucha importancia donde causan daños muy lesivos que son considerados prácticamente dañinos, como son cerebro, corazón, ojo y muchas veces en las infecciones fetales cuando la mujer se encuentra embarazada. Entonces concluyamos. El punto B es el gato, que es el huésped definitivo. Elimina sus sustancias infectantes, que son los ooquistes,
que pululan y se convierten en infecciosos, como está en el punto D. Tome los esporoquistes, mándelos a los animales o contamine el suelo y agua o verduras. Y las personas inféctelas ya sea con las carnes o con el agua o con las verduras. Y dentro de las personas dele prioridad a 4 lugares donde se da con mayor efectividad la infección por toxoplasma, que corresponden a cerebro, corazón, fetos y ojo. Esta diapositiva la he colocado para que le sirva de un ejercicio para que usted pueda interpretar las diferentes formas de transmisión del parásito. Vea que el gato elimina sus materias fecales en los apartamentos, lo hace en la tierra como está a la derecha. Lo hace en el pasto cuando se empieza a escarbar, como está en la parte superior cerca de la cara. Pero ahí está el ratoncito buscando siempre lo que el gato elimina. Y el ratoncito siempre va a tener quistes. El gato come el ratón, hace los ciclos evolutivos y sigue eliminando otra vez la forma que van a seguir infectando los pastos y que van a seguir infectando la arena. Pero cuando infectan los pastos, en los pastos crecen los tomates, crecen las zanahorias, crecen una serie de verduras y lechugas que van a ser contaminadas también con formas infectivas eliminadas en las materias fecales del gato. ¿Los animales de qué se infectan? De las materias fecales de los gatos, cuando el gato les contamina sus alimentos o les contamina sus praderas. Pero los animales son de sacrificio y en esos animales de sacrificio las carnes están infectadas. Entonces nosotros, hombre o mujer, ¿cómo nos infectamos? Si queremos infectarnos por consumir carne que lleva quistes, podemos infectarnos a manipular arenas que llevan las formas infectivas que son los ooquistes, o nos infectamos también con los oquistes o esporoquistes que vienen en las lechugas y verduras. Analice el ciclo evolutivo y vea las condiciones que tiene en su propia casa si tiene gatos. Analice el ciclo evolutivo en las condiciones de la vivienda si usted puede interpretar o dar recomendaciones a una comunidad a la cual vaya para indicarle qué hace el gato, qué elimina el gato, a qué animales le está contaminando, cómo nos infectamos nosotros y qué posibilidades tenemos de tener la infección. A pesar que existan mataderos sofisticados de primera calidad que tengan sus inspectores y sus vigilantes, los quistes de toxoplasma que van en las carnes que comemos a diario, que ven ustedes que las llevan cargadas a los mataderos, no muestran ninguna infección por ninguna parte, ni hay ninguna técnica de laboratorio que examine las canales. Lo único que se recomienda es hacer un buen tratamiento, un buen cocimiento de las carnes. Y ahí fallamos. ¿Por qué se falla? Porque cuando hacemos las parrilladas muchas veces las carnes no son adecuadamente cocidas. Y al no ser adecuadamente cocidas hay la posibilidad de que existan y persistan formas de quistes que no maten los bradisoditos y cuando la consumamos podemos ingerir la infección. Hay personas que no les gustan las carnes bien cocidas, bien asadas. Hay otros que la piden a un grado de cocción bastante leve. Y hay otros que les gusta hasta las carnes con presencia de sangre, porque eso va al gusto. En las fábricas de embutidos, los embutidos o las carnes frías son preparados a medio tratamiento de cocción. Y ese medio tratamiento de cocción no llega a eliminar completamente las formas infectivas de los parásitos. Entonces, hay otra posibilidad que es el consumo de estos parásitos por comer carnes frías no adecuadamente tratadas. Sin exagerarle, el toxoplasma se ha encontrado en leche y aún se ha encontrado en huevos de gallina, al interior de huevos de gallina.
Es un parásito que tiene una distribución mundial y lo podemos encontrar en todas las partes, en las moscas, en los mosquitos, en los insectos. Y estamos expuestos frente a todo ese tipo de condiciones. Por lo general le echamos la culpa al gato. Pero sin gato también nos podemos infectar, porque usted si se contamina con un bovino, ahí no hay gato de por medio. Por eso le digo que lo interesante es, entiende el ciclo, no se lo aprende de memoria, entiende el ciclo evolutivo para poder entender el problema de la toxoplasmosis. A manera de resumen, vea la parte superior izquierda. El gato que elimina, el gato elimina sus oquistes, en el medio ambiente maduran y forman los esporoquistes, que son los que van en las flechas de A. Ese A con esporoquiste contamina verduras. Ese A con esporoquiste va a contaminar los medios donde los animales se alimentan. Cuando se ingieren las verduras, se están ingiriendo estos oquistes que rompen en el interior del intestino de las personas, no hacen la fase sexuada y los taquizoitos empiezan a invadir órganos y tejidos y si la mujer está embarazada puede infectar al feto, siempre y cuando no tenga anticuerpos que la protejan. En el caso de que los esporoquistes eliminados por el gato lleguen a los animales domésticos, cuando se sacrifiquen esos animales, estas carnes van a llevar quistes. Y estos quistes, una mujer embarazada puede comer carne y se puede infectar entonces con los quistes que eliminan los bradizoitos, que se transforman en taquizoitos y van al feto, o por las verduras que eliminan los oquistes que también se transforman en taquizoitos y van al feto. Como bacteriólogo entienda y hágase la pregunta, ¿con qué se contamina una mujer que está embarazada y no tiene defensas? Si le doy un pedazo de carne con quistes llenos de bradizoitos, ¿cómo voy a afectar al producto materno? Si le doy verduras que tengan oocisto o esporoquiste, ¿cómo se va a infectar a la persona? Es para interpretación. Si lo interpreta, le sale más fácil que aprenderse todo lo dicho. Existen otras formas de transmisión relacionadas a las actividades o al ejercicio profesional. Los profesionales de la salud pueden infectarse cuando el toxoplasma tiene contacto con heridas existentes en piel y mucosa. De ahí que las caretas, los tapabocas y otros elementos sean de importancia para no llegarse a infectar. También cuando hacen procesos de inoculación, de pruebas biológicas que hacen a nivel de laboratorio. Y utilizan ratones, utilizan conejos. Y puede haber la posibilidad, por lo diminuto de que son estos ratoncitos, podemos lesionarnos con esas jeringas las manos o parte de los dedos. Hay la posibilidad de transmisión. También esta enfermedad o este toxoplasma gondii se transmite a través de los procesos de transfusiones, trasplantes. Y las personas que manejan fetos, que aunque parezcan asintomáticos, posiblemente pueden estar infectados con toxoplasma gondii y mucho en especial cuando manejan restos placentarios. Algunas ocupaciones se muestran en mayor proporción para ser motivo de que se contaminen las personas. Los veterinarios que trabajan en reproducción,
que tienen que manipular restos placentarios, fetos, que tienen que extraer terneros o animales, tienen la posibilidad de contaminarse más fácilmente. Las personas que cazan por diversión y esas cazas se comen la carne de lo que cazan, acuérdense también que el toxoplasma puede tener un ciclo evolutivo silvestre. Los carniceros, que a veces no utilizan sistemas de protección como se puede en la diapositiva, pueden cortarse con secreciones o fluidos que podemos encontrar en las carnes que están organizando, pueden contaminarse con toxoplasma. Y las vísceras, que son los desechos prácticamente que quedan de los mataderos, son altamente contaminantes de toxoplasma gondii. Para terminar esta parte, miremos por qué es tan grande la difusión del toxoplasma gondii. Porque es el parásito de Euríxene, porque es el parásito estrella, porque es el parásito que contamina a todos. Y miremos los siguientes aspectos. Primero, porque tiene una amplia gama de hospedadores. Contamina a los animales domésticos, contamina a los animales salvajes, contamina a las aves, contamina a los peces, contamina a los insectos, cucarachas, reptiles, contamina a todo animal existente, incluso el hombre e incluso el mismo gato. Amplia localización en órganos y tejidos. Cuando un toxoplasma invade a un organismo, puede llegar a cualquier órgano. Y hablamos de toxoplasmosis ocular, hablamos de toxoplasmosis cerebral, toxoplasmosis hepática, pulmonar. Se puede encontrar en diferentes órganos y tejidos. Todo el tejido al cual lleguen los taquizoitos a multiplicarse, a formar pseudoquistes que se rompen e invaden, tenemos esa posibilidad de que tiene una amplia localización a nivel de órganos y tejidos. Varios estados infectantes. No se necesita que el parásito llegue a adulto para poder infectar, porque solamente existe un estado determinado para que infecte, ¿no? Acuérdense ustedes que decíamos que infectan lo que salen con materia fecal de los gatos, que son los oquistes, que se transforman en esporoquistes. Infectan los que se movilizan, que son los taquizoitos, y también los quistes que se encuentran a nivel de musculatura. También el parásito goza de tener una buena resistencia por factores externos, desinfectantes, medio ambiente, y también tiene una variada forma de transmisión que está relacionada con todos los ciclos de transmisiones que yo les comentaba en esas 3 o 4 diapositivas, que llena de cantidades de flechas que por donde nos metamos vas a encontrar que el parásito tiene la capacidad de transmitirse o de infectarse. Esta parte es interesante para que usted vea qué es lo que hace el parásito para hacer el daño. Su evolución, su mecanismo de evolución, sus formas infectantes y sus formas de transmisión.